gracias. Bueno, decía que Agustín Remesal, que nos acompaña, es periodista especializado en temas internacionales. Trabajó en Radio Televisión Española desde 1975, fue corresponsal en Londres, Nueva York, Jerusalén, Lisboa, en fin, ha recorrido el mundo. Además de eso, pues que yo sepa, ha dirigido el espacio El Lector en la 2 de Televisión Española. Luego le pasó una cosa que algunos no conocemos, que es que por un ERE le mandaron para casa. Yo también, ¿eh? Muy alegre, por cierto, por mi parte. Y por 4.500 más. Bueno, autor de básicamente dos libros muy importantes. Uno, Gaza, una cárcel sin techo, que vuelve a estar de moda el tema. Y viene aquí porque ha hecho uno que tiene por aquí, que presentó aquí precisamente, por tierras de Portugal. El tema de hoy es por tierras de Portugal. Hay algunas cosas que no se deben decir o que sí se deben decir, pero bueno, siempre hay que decir algo de... En este caso yo, en vez de decir cosas buenas, pues voy a decir algunas cosas menos buenas, ¿no? Dale duro. Por ejemplo, a los 6 años era contrabandista. Empezó a ir mirando al Douro a hacer sus cositas. Yo sé que, estando en Lisboa, en una biblioteca, robó un libro de Saramago porque hablaba mal de él. De mí. Bueno, cosas. Ahora, también tiene cosas importantes. Fue capaz de dormir 3 noches en la misma cama donde durmió Unamuno, en la casa de Teixeira de Pascosaes, en Gatao Amarente. Eso es importante. También cortó una rosa en el jardín del catedrático Eugenio de Castro, íntimo amigo de Miguel de Unamuno. Tomó café en la misma playa y en la misma mesa de Unamuno. Se cruzó con el general Sanjurjo, no se saludaron, pero se encontraron allí en la playa. A Armando, el propietario de la librería Lelo de Oporto, le contó también qué libros había conseguido Unamuno allí. Se fue a la viña de Guerra Junqueiro a comer uvas, que Unamuno también pasaba por allí de vez en cuando. Intervino, charló con Saramago y consiguió convencer a Saramago de que Unamuno no era tal como él lo veía, era un poco mejor, ¿vale? Al final Saramago quedó convencido. Y dice también que cuando subió a la Sierra do Marao, también extendió los brazos como hizo Unamuno en su día. Bueno, cosas tal. Aquí le tenemos y le habíamos comisionado para acompañarnos al viaje de Portugal y que allí en el autobús y demás nos hiciera muchas explicaciones. Vamos a aprovechar las que nos dé hoy aquí. Así que tuya es la palabra y adelante. Muchas gracias, Daniel. En primer lugar, gracias por la información que se dice siempre y creéroslo que yo lo expreso de una manera muy, muy alta porque venir aquí y tener delante de una audiencia como vosotros, que estáis metidos en el unamunismo, llamémoslo así, no solamente algunos investigadores potentes, como tengo por allí por la derecha, sino también vosotros que de alguna forma compartís esa memoria de don Miguel de Unamuno, Salamanca, etcétera, etcétera. Bueno, como habéis visto ahí, Daniel ha sido muy amable a la hora de presentar esas barbaridades, entre comillas, mías, ¿no? Es un poco la forma de empezar a entrar en un asunto que se puede hacer de una manera muy académica, muy profunda, muy analítica literariamente, etcétera. Yo lo siento, no es que no lo sepa hacer, es que nunca lo he hecho. Yo soy periodista, sobre todo, y como tal he utilizado esas tareas y esas habilidades que de vez en cuando uno ha manejado durante muchísimo tiempo para contar todavía las cosas y las vidas de la gente. Por tanto, es lo que voy a hacer hoy. Yo no
No sabría hacer una tesis doctoral porque nunca la he hecho. Bueno, tengo una, pero en políticas, que no tiene nada que decir con esto. Y en definitiva, de lo que se trata es buscar a un Unamuno, no digamos ni mejor ni peor, ni más listo ni más rebuscado, no, simplemente a un Unamuno que yo me he encontrado muchísimas veces, sobre todo viajando, que es la clave más importante a la hora de buscar cómo una persona como él, que cuando tenía 20 y poquitos años, tuvo la suerte de tener un tío suyo que le pagó un viaje tremendamente largo, como sabéis, desde Francia, Italia, Suiza y Francia de nuevo, en París. Tiene mucho mérito salir de una casa de Bilbao, él solo, que todavía no se había casado con Concha, y por tanto pues se marchó con todos los dolores de su corazón después de abandonar a su queridísima Concha, que tú seguramente que vas a darnos muchísimas nuevas cosas sobre esa biografía tan poco utilizada. Ella lo sabe, Concha también. Bueno, de tal manera que hay un Unamuno, sobre todo viajero, que es el que a mí más me ha interesado porque es probablemente también el más que se acerca a lo que es una labor periodística sobre su propia vida. Lo demás puede ser política, puede ser académica, puede ser analítica de cualquier cosa. Yo no lo sé hacer. Yo lo que sé hacer es contar historias. Y las historias que tienen como base los viajes son doblemente historias, porque dentro hay un personaje, pero al mismo tiempo hay todo un nuevo pueblo que está delante. En este caso, Portugal. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos hacer también otras lindezas de don Miguel, que todavía, desde este punto de vista de donde estuvo haciendo otros asuntos, todavía no se ha llegado a no clarificar, sino por lo menos a contar lo que él hizo. Entonces, para mí lo más importante de todo, como os digo, es en el libro que publiqué ya ahora me lo acaban de decir, es que ya va a ser 10 años. Este mamotreto es una cosa, yo estoy un poco asustado porque la verdad es que tuvo una entrada tremenda, ahora ya no, lógicamente está sobre todo en internet, ¿no? De las compras, eso no lo sé, yo ya no tengo ya ni siquiera distribuidor, ni falta que hace, porque la verdad es que tuvo una buenísima acogida hace 10 años. Y después, dentro de lo que es el viaje, hay que ver cuál era, digamos, el ditirambo, por llamarlo de alguna forma, de don Miguel a la hora de salir de casa e ir a hacer lo que él hizo en los 14 lugares que él visitó de Portugal. Aquí tengo precisamente los lugares en donde fue, fundamentalmente, hubo otros secundarios, y realmente lo primero que uno se queda es un poco difuso, dice, pero ¿por qué de todos los 14 hay 8 que están al norte de Oporto, perdón, al sur de Oporto, al norte de Alcobaça, no está en Lisboa ni nada de eso, y a la derecha de Barca de Alba. Ahí está casi todos no, menos 2, todos los demás están ahí. Porque evidentemente fueron los momentos en que él tenía la posibilidad de llegar allí y también las razones por las que él llegó allí, ¿no? Los vamos a llevar un poco a algunos de estos finales de viaje, por qué iba allí, a qué iba allí y cómo iba allí y cómo lo contó lo de allí, ¿no? En este sentido, don Miguel era un teórico aparentemente un teórico del viaje. Cuando se iba afuera, lo primero que hacía era ver, oír, apuntar. Y le voy a decir para empezar, la primera nota curiosa, que seguramente que hay aquí algunos de los investigadores que ya lo han hecho. En la época en que yo empecé a buscar todo esto
en el archivo. Fijaos solamente este trozo de papel, que es una fotocopia, pero este es un papel. Imaginaros un papel en blanco, otros 100 papeles como ese pegados y con unos hules negros por encima y cosidos. Naturalmente, Concha había trabajado y se los llevaba. Buena parte de todo esto, seguramente que tú lo tienes ya de controlada, buena parte son textos suyos que él escribía fundamentalmente en el tren. Yo hablo siempre de Portugal porque, aunque sí que tengo mucha materia que ahora van a derivar de lo que pasó con él en los 15 meses de exilio en 1924-25 en París. Estos son para el método de Unamuno de producción de todo el texto de sus viajes, fundamentalmente reflejado naturalmente en lo que él facturaba mejor, que eran las colaboraciones con revistas, no solamente las de Caras y Caretas de Argentina, que probablemente fueron una de las grandes, sino también en las españolas, ¿no? Lo que pasa es que las argentinas, una de las cosas que dice él, dice, me están pagando 150 pesetas y aquí me pagan 75, así que voy a empezar a tener que tirar más para allá que para acá. Bueno, y esto es una maravilla que está, como todos sabéis, aquí en el archivo y que a mí me llevó muchísimas horas buscar todo lo que cuenta él en lo que yo estoy intentando ahora contaros a vosotros, ¿no? Tenía un sistema curioso desde el punto de vista de escritura. Hay párrafos enteros escritos en el tren, volviendo de Oporto o yendo a Coimbra, que están publicados tal cual en Caras y Caretas y en los otros demás periódicos a los que él que se lo compraban a él. Es curioso esto, ¿no? Que ya prácticamente ya no eran notas solamente, era ya el artículo entero, o en todo caso retocado, pero mucho ya estaba eso. Es curioso porque para un periodista como yo es una negligencia, porque tú generalmente apuntas mucho, no vales para nada, no sabes qué hacer con tanto o con tan poco. Él no, él lo tenía ya todo bum, 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 pero así de claro, ¿no? En el mapa de lo que son sus viajes a Portugal, sin duda alguna hay que empezar por el primero, seguramente, yo lo tengo aquí, 1 de marzo de 1894, que fue cuando empezó a ir a Oporto a asistir a las reuniones de la Compañía de Ferrocarriles Mixta Hispano-Lusa, que construyeron toda la línea, maravillosa línea. Los que no hayáis ido allí, por favor, iros allí un día hasta Fregeneda, y os pasáis un día extraordinario, porque ahora además lo han arreglado todo, se anda muy bien y estás realmente viendo un siglo XX estupendamente industrializado. Ahora ya no, claro. Los túneles, los murciélagos, todo lo demás es una aventura para el viajero ahora, en ese sentido, ¿no? Bueno, el tren se anuncia con un silbido lejano y aparece al fin tras el encimar procedido tal. A partir de ahí es cuando empecé yo la narración de todo eso, porque el tren va a ser fundamental, y solo el tren va a ser fundamental para viajar cuando él le venía bien. Hay dos clases de viajes de Unamuno: los solitarios y los de amigos o sobre todo familia. Hay dos de familia muy importantes que son para los en 1908 en julio-agosto, el primero fue en Espiño y después en 1900 creo que fue 15 o 14 cuando estuvo en el 14 en el de Figueira da Foz.
Esos dos son, digamos, un eje constante porque iba como la familia y por tanto siempre hay unas historias muy bonitas de contar cuando iban en el tren para llegar a esto. Pero a partir de ahí él empezaba a hacer también inmediatamente, sobre todo con alguno de los hijos suyos, viajes a Coimbra, viajes a Aveiro, viajes a Viseu. Entre ellos iban a acompañarlo y lógicamente él aprovechaba siempre a llevarse un par de estupendos artículos que lógicamente lo metían en los primeros libros que él publicó, el de Por tierras de Portugal y de España. Creo que recordar que fue en 1908 o 10 en la primera edición. Yo no la tengo porque lo tienen ya los muy, muy privilegiados. Yo tengo una de 1930 que también me costó dinerito, ya. O sea, esto ya está ahora a unos niveles que ya no hay quien los compre. Pero para mí era una especie de obligación, ¿no?, en esto. Por cierto, que era de un tal Gabriel Romero, no sé ni de dónde sería. Y esto a mí me ha valido también para poner de cerca de la cámara a quienes veía y por qué los veía. Yo he llegado a la conclusión de que hay 4 grandes portugueses que fueron grandes amigos y definitivamente compañeros de todo, de política, de literatura, de vivencia incluso en Portugal. El primero de todos probablemente fue, porque ya vino a verlo a él antes de que él fuera a Coimbra, vino Eugenio de Castro. Eugenio de Castro, voy a utilizar también un lenguaje un poquito universitario, digamos, eclesiástico. No, era un pesado, era un tipo verdaderamente genial en cuanto que él fue capaz de meter una serie de estilos, incluso tanto en prosa como en verso, en portugués, y todos unos éxitos tremendos. Pero era un académico, era un profesor de la universidad. Yo no sé si llegó a ser incluso decano de la universidad, no recuerdo ahora, de la Universidad de Coimbra, pero era un gran peso. Don Miguel fue hasta allí porque realmente fue su primer, digamos, portugués de los de arriba, que, digamos, trajo en amistad mucho tiempo uno a uno para ir, ver y estar de alguna manera en línea de lo que estaba pasando, también y sobre todo en la universidad y en la literatura. De hecho, hay una cosa muy interesante que fue cuando fue con Concha. Creo que fue el año 1908, una cosa así. Ahí hay mucha tela que cortar todavía, pero mucha, porque estuvieron allí más de una semana y hubo muchos actos. Coimbra siempre es Coimbra. Cualquiera que vaya allí se va seguramente a enamorar de la ciudad porque, bueno, una ciudad que ha convertido en una de las mejores bibliotecas de Portugal, ha convertido una capilla estupenda, la ha convertido en biblioteca universitaria, eso es para hacerlo, ¿entiendes? Es una maravilla. Yo, por tanto, si no lo conocéis, lo tenéis la posibilidad de, cuando paséis por allí, no es ninguna cosa difícil, lo abren todos los días, yo creo, porque allí también está esto. Después también está una cosa que todavía subsiste, que es un laboratorio, pero un laboratorio antiguo, en el que estaba Machado, nada menos, imaginaos, que fue después primer ministro portugués y que ayer está, porque él era antropólogo y tenía un laboratorio en el que estaban investigando cosas de cráneos, no recuerdo yo ahora, pero con una profundidad tremenda, y también está bien. Y Unamuno le interesó mucho, lo visitó 2 veces. Bernardino Machado le explicó qué es lo que estaban haciendo y él le quedó bastante así asombrado. Algunas veces se dice que Unamuno nunca pisó las ciencias modernas. Es mentira. Se lo arrastraba todo, en realidad. En el momento en que entraba en un círculo, lo que quería era llegar cuanto antes a ser una especie de experto en ese
No es el caso este, naturalmente, de la antropología o de los cráneos de Machado, pero que es donde él, cosas de estas, de siempre, ¿no? De las cositas que llevaba siempre apuntando, están allí todas. Bueno, el segundo que yo quiero hablar, del que yo quiero hablar, es de Teixeira de Pascues, porque Teixeira es otro amigo suyo, amigo, en fin, profundo, muy del principio. A él, como también a Guerra Junqueiro, lo veremos más tarde, los encontró por primera vez en Oporto, cuando él iba precisamente pagado. Yo siempre me he preguntado cuánto le pagaban y por qué le pagaban y cómo le pagaban. Yo no tuve tiempo a investigar por qué había metido esa historia. Me imagino que era porque él era rector y por tanto tenían que meter también, para una mayor presencia, digamos, de la ciencia española o lo que fuera, no lo sé, era uno de los representantes que iba a las reuniones de las juntas anuales. Y por supuesto que le pagaban todo, como era lógico, ¿no? Yo no sé si además tenía algo más de dinero, yo nunca lo he sabido, nunca lo he encontrado, no lo sé. Es muy importante eso porque algunas veces no se dicen cosas de estas, pero allí, lógicamente, imaginaros una reunión del Consejo de Administración de uno que era, sin duda alguna, el number one de los ferrocarriles del momento entre España y Portugal, que no era solamente lo que llevaba a Salamanca, que llegaba a París. Es decir, que era una cosa muy, muy gorda, ¿no? Yo eso, la verdad es que no encontré, tampoco era mi tema, y lo dejé. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con Teixeira de Pascues? Ya lo encontraremos después. En realidad es un tipo listo y sobre todo rico. Tuvo una vida, desde el punto de vista, digamos, literaria, muy, muy brillante. Él no vivía vivía porque vivía allí su padre, que era el gobernador, pero él estaba sobre todo en Amarante. En Amarante, alguna vez que vayáis por allí, por Amarante, al lado hay un pueblecito que se llama Gatao. Gatao es donde está la residencia, donde estaba la familia de Teixeira. Y era donde iba, don Miguel estuvo al menos 2 veces allí. Una de ellas estuvo 8 días, nada menos, porque hicieron varias excursiones al Marao y todos los alrededores, y sobre todo tuvo que tener una especie de relación muy, muy profunda desde el punto de vista ideológico y moral y literario con Teixeira, muy fuerte. Teixeira era sobre todo un gran poeta, y don Miguel le tiene muchísimas veces animado en sus artículos incluso sobre este tema, decirle sí, adelante, que eso es lo tuyo, ¿no? Eran momentos en los que él estaba muy bajo, había tenido una novia, lo perdió, en fin. Todos estamos tocando carne con estos grandes. Era gente que vivía cada día, no solamente en lo que hoy conocemos con el estilo de la poesía o el tipo de literatura, que por supuesto es importantísima en el análisis, sino algo humano totalmente. Me decías antes lo de esto, ¿no? Es curiosísimo. Yo estuve, y es verdad, ahora ya lo siento, pero ya no se puede, porque han vendido la finca de Gatao, que está, por cierto, muy cerca de donde está Teixeira, a unos 500 metros está el cementerio, y cuando estuvo allí esas semana y pico, vivía en una de esas camas bajas, duras, ¿sabes? Y que yo no sé, era la que me dijo su sobrina nieta de Teixeira, de que era verdad, que él había dormido allí, don Miguel. Y yo dije, esto es estupendo. Por cierto, después me dio una boina, que este había sido de Teixeira también, o sea, que yo era encontrar la chicha, no solamente la tontería del hecho, ¿no? Sino vivir como vivían ellos allí, que vivían de agricultura, tenían viñas, eran ricos. Su padre había hecho mucho dinero con la exportación de vinos a Inglaterra.
En definitiva, la vida misma, que es lo que importaba también a don Miguel muchas veces, no, siempre en esas, digamos, viajes, algunas veces duraban un día o 2 días, otros podían estar 2 semanas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Espiño. Bueno, en Espiño realmente lo que ocurrió fue que en 1908 se llevó también a toda la familia por primera vez de vacaciones de verano. ¿Eh? Era un momento muy tranquilo para Unamuno. La verdad es que allí, dentro de lo que cabe, lo poco más que se podía hacer era ir a la playa, que estaba de moda ya, de los primeros que se abrieron a españoles, me refiero, y sobre todo salmantinos. Se iban, pero a vagonadas se iban a la playa. En julio y agosto se llenaba aquello de esto. Yo me he encontrado con anécdotas de allí de morirse de risa de gente de todavía, de la famosa, el casino de allí, que me ha contado cada cosa de los jugadores salmantinos, cómo lo jugaban allí, que era tremendo. Y otros también advenedizos, ¿no? Que había también ciertas acciones a ciertas señoritas que había detrás, en fin, había todo un mundo distinto. De esto se ha escrito muchas veces ya, ¿no? No es ninguna esto. Allí lo que él hizo fue aprovecharse a salir con sus hijos mayores. No tengo justo quién fueron a los sitios, pero desde allí se fue a Aveiro. Por ejemplo, en Aveiro fue una cosa que a mí me llamó siempre la atención. Cuando incluso estaba de corresponsal en París, yo hice un documental sobre eso. Es la pesca a xávega, que son unas barcas, 2 barcas, que se ponen a tirar cada una unas redes gigantescas de más de 1 metro, de más de 1 kilómetro, va arrastrando, y que en el momento en que él fue todavía estaba allí tirada, no por tractores como ahora, bueno, ya la han quitado, ya no hay ni siquiera con tractores, sino con barcas que arrastraban hacia arriba. Pero cuando llegaban a la playa, metían bueyes y tiraban con bueyes. Yo tuve la gran oportunidad cuando estaba en Portugal, en Lisboa, de esto, me dio tanta arranque a toda esta historia, que conseguí 2 bueyes, solamente tirábamos de una y del otro en un tractor, pero 2 bueyes que trajimos de no sé dónde, que me costaron ahora así como 1.000 euros, me imagino que cuando llegó a Madrid, alquiler de 2 bueyes, no me llamó nadie, pero me podría haber dicho, está full, ¿qué quieres 2 bueyes tú, no? Y le hubiera dicho, pues mira el documental y lo verás ahí que hay bueyes, ¿no? Bueno, en definitiva, son mundos que han desaparecido, ¿no? Y que además esa costa es una costa muy dura, porque es una costa que el Atlántico se la está comiendo, pero vamos, de día en día, y hoy mucho más además. Está yéndose, las playas, por ejemplo, tienen unos problemas terroríficos a la hora de mantenerlos. Bueno, entonces en la pesca esta a xávega, en mi libro incluso hay hasta una filosofía de un portugués, por supuesto, pescador, que llegaba un amigo mío que se llamó João Cambo, que le decía, João, hoy non dá, que era pescador, él decía, no salimos, pues, hasta la próxima, hoy non dá. Era que es que Unamuno tuvo que verlo muy bien, porque además se suelta precisamente un artículo de la pesca de Espiño, que él dice, que es una verdadera maravilla de artículo. Es uno de los grandes y naturales literaturas profundas de la tierra, de la gente, de cómo sobrevivir, el humano allí en una situación tan dura, etcétera. Es una maravilla, se titula así la pesca de Espiño, y es nada más que esa, la pesca de xávega. Bueno, se escapó allí también, yo creo que también con los 2 mayores suyos, o 3, no lo sé, pero yo creo que con los 2, se marchó a Braga. En Braga tuvo unos choques curiosos, porque
no lo dejaban ver del todo algunas de las sepulturas de la primera monarquía portuguesa, ¿no? No por nada, sino porque es verdad que ahora yo alguna vez que he ido por allí no hay manera de entrar. Y él se enfadó bastante, don Miguel, porque él lo que quería era entrar en la historia de España sobre este asunto de las dos monarquías, los dos países, el lusitanismo allí, el castellanismo aquí, etcétera, etcétera. Fue un viaje para él también un poco, digamos, de mucha meditación desde el punto de vista de lo que puede mover la religión dentro de una ciudad como aquella, que es muy obispal, muy cerrada, muy esto, pero en ese sentido, vamos, yo podría tener aquí citas y citas y citas de ella que realmente no dejan nada miel sobre hojuela respecto a lo que son los dos países peninsulares en sus paralelismos, ¿no? Al fin y al cabo allí empezó también muchas cosas que pasaron. Yo soy de Zamora. El primer rey que hubo en Zamora no fue castellano, fue portugués, que fue Afonso Enríquez, que ahora hace centenario, no sé cuál es, que fue a Zamora con la espada y allí en la Catedral de Zamora. Bueno, todo eso es lo que don Miguel buscaba, ¿no? Esos entresijos de la historia entre los dos países para entendernos mejor, era su gran idea, ¿no? Otra de los artículos que a mí me han traído siempre una especial atención es el de su viaje a Guarda. Pero este tiene una historia muy paralela y muy distinta a lo que son otros, porque también fue en 1908, en noviembre de 1908, pero es que aquí venía de una situación muy curiosa que se le ha dado muy poquita cancha a los unamunianos, que fue el encuentro con Ros Múgica. Ros Múgica fue un poeta y escritor chileno que tuvo una larguísima relación epistolar, como en aquel momento todos entre ellos, vamos, con don Miguel, y que finalmente tenía dinero, se había casado con Matilde, entonces lo llamó y le dijo, me voy a ir por allá, vamos a ver, le dijo, nada, yo te voy a echar una mano, ven a ver lo que podemos hacer. Estuvo en Madrid, bueno, tuvieron una mala suerte además que ella venía embarazada, no tuvieron el hijo, bueno, una cosa tremendamente dramática nada más empezar, pero que a don Miguel eso lo marcó mucho, desde el punto de vista humano, digamos, ¿no? Y cuando llegaron a Madrid, lógicamente lo primero que hizo Ros Múgica fue venir aquí a Salamanca con su mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de entonces se veían muy constantemente, tanto en Madrid, alguna vez más que vino el otro y tal, ¿no? Y tú fíjate lo que es la vida, pero resulta que yo no he echado la cuenta, pero prácticamente un par de años, menos que digo, menos de un año estuvo aquí. Y resulta que murió. Y entonces, bueno, don Miguel se puso las pilas de una moral cristiana, como para él era una especie de obligación que tenía casi de gran padre, de gran padrone, ¿no? Y una de las desgracias que tuvo fue que no pudo ir al entierro, por ejemplo, de Ros, que le dolió muchísimo. A todo esto está lleno de cartas, o sea que está todo más que estudiado ya, y más que digamos, escrito, ¿no? Pero leyendo una cosa de estas es cuando yo por lo menos, es uno de los momentos, siempre se habla de la famosa noche ahí abajo en el monasterio, ¿no? La noche en que y tal. Oye, yo creo fue mucho más para él romper su alma en lo que le pasó a este chaval, pues chaval, no era chaval, era pues 30 y tantos años yo creo que tenía, a Ros Múgica, que a ninguna otra cosa. Es cuando tú encuentras un amuno no blando,
sino todo el blando del mundo, pero una sensación de ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que algo me engaña? ¿Qué es lo que mata la vida? ¿Qué es todo eso, no? Lo afectó muchísimo. De tal manera que efectivamente un día la llamó a Matilde y le dijo: voy a pasar por Madrid, te voy a recoger, te llevo a Lisboa, te dejo en el barco y te vas. Es una de las cosas en las que realmente a mí digamos, el estatus psicológico no, sino también el credencial y el todo de don Miguel te hacen vibrar, pero de arriba abajo. Bueno, la verdad es que allí se aprovechó evidentemente en Lisboa de cuatro cosas, tampoco muchas, pero también interesantes, que no voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, pues tuvo una relación no directa pero indirecta con esa de Rajoy, etcétera, de gente de aquella, de tal. Y hay, para ver la parte, digamos, más chunga de todas, es que de ahí nació una falsedad, que fue que ahí fue cuando él conoció a... Caramba, vamos a ver, se me ha ido ahora el santo al cielo, perdonadme, pero el poeta número uno... Pessoa. Bien. Era el juego. Fernando Pessoa. Era el juego. ¿Cómo? Sí, también, pero era sobre todo era también Pessoa. Bueno, hay para mí ha sido un juego, no hay más. No hay más. Pero era tiraros un poquito también de la lengua para que sigamos todos jugándolo, ¿no? Bueno, Pessoa ya iba de vez en cuando, cuando estaba en Lisboa, iba de vez en cuando a nada, a una librería miserable que había abierto una especie como de gran altar a Pessoa en el mismo sitio donde vivía, que por cierto estaba al lado de un cementerio, y yo de vez en cuando iba por allí porque es que Pessoa era muy raro, muy raro el tío. Bueno, y una de las cosas que siempre me hablaba yo de vez en cuando estaba de corresponsal, con todo esto decía, sí, claro, si es que, vamos a ver, aquí Pessoa y Unamuno se encontraron en una cafetería que había en Terreiro do Paso que se llamaba Martiño. Todo mentira, nunca sé eso. Pero, eso sí que es cierto, Pessoa tenía, entre otros libros, no uno, tenía alguno más, por tierras de Portugal y España, lo tenía Pessoa, o sea que sí que de alguna manera, lo que pasa era más joven que Miguel, en ese sentido, ¿no? Todo esto son cruces y recruces entre los dos países que yo creo que nos vienen muy bien a todos. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque es que si no, no vamos a acabar en la vida. Bien. No, pero ¿cuánto me queda? ¿Media hora? No. ¿Medio? Bueno, un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Voy rápido, porque yo quiero que me preguntéis también alguna cosa, ¿no? No, ha funcionado lo de Pessoa, Bueno, vamos a ver, voy a quitar esto de lo del un pueblo suicida, lo de Lisboa del 2008. Vamos a ver. Alcobaça, Alcobaça fue una especie como de iluminación a don Miguel, de cuando estuvo allí también, uno de los escapadas que hizo cuando iba a Coimbra para ver al académico. Vamos a ver, alguna más así que sea más divertidita. En definitiva, todos estos sitios, por ejemplo en Alcobaça para él fue muy importante porque, como sabéis, está allí el grano central de lo que es precisamente todo lo que era la batalla de Aljubarrota hasta la muerte de todo el mundo posterior, y ahí está lo que hay allí de la historia de la reina, etcétera, etcétera. Y a él le conmocionó mucho todo eso, ¿no? Porque de alguna manera él hacía siempre unas lecturas de la historia de los dos países bastante interesantes, más de los que nosotros somos a veces sacar, ¿no? No somos más que decir, tenemos una guerra, tenemos que cambiar la guerra, tenemos no sé qué, que no, señor, no es así.
esto funciona de otra manera, ¿no? Y ahí, en estos lugares, como también un poco le pasó en Braga, ¿no? Parecen parecer muy religiosas, pero al final cuando entras el dedo es pura humanismo puro, ¿entiendes? Yo una de las lecturas más profundas que he leído para un autor como él, que están lógicamente dentro de los dos bandos, digamos, es precisamente estos viajes que él hace a estos sitios, a una catedral, por ejemplo en Coimbra iba a la catedral y es que se la comía entera, ¿entiendes? Él la explicaba ahí. Yo intenté hacerlo, además en el libro mío también, hacerlo subrayado. El hecho de que cuando él iba allí no iba solamente en plan enciclopédico, ni muchísimo menos. Él iba allí a creer más, creer menos. Saber más, saber menos. Es decir, humano, que es lo importante. Bueno, y para terminar, vamos a empezar donde él empezó también, que fue en Oporto. Oporto era, al fin y al cabo, el lugar en donde más fue. Es muy difícil saber cuántas veces fueron, porque claro, como tenía que ir todos los años, teóricamente, si fue todos los años, tuvo que ir como mínimo 9 veces a Oporto, como mínimo. No lo sé, a lo mejor algún año no fue y no dijo. Yo no lo he investigado, eso no he podido hacerlo. Pero, desde luego, seguramente, ciudad en Portugal, sin duda alguna, en la que mejor conoció, en la que mejor vivió, en la que más aprendió, fue sin duda Oporto. ¿Por qué? Primero, por un personaje, Guerra Junqueiro. Guerra Junqueiro era un político, todos lo conocéis con las barbas larguísimas, ¿no? Que cuando se ve, dice, este es un delincuente, porque el tipo tiene la cara así, muy cerrada y tal. Llegó a ser nada más y nada menos que presidente de la Asamblea Nacional. Después fue embajador, etcétera, etcétera. Un tipo. Pero al mismo tiempo es que de vez en cuando cogía un mulo y se venía a España, aquí a Salamanca muchísimo, a los pueblos, buscando piezas de arte, o sea, esculturas, pinturas, de todo lo que le caía. De hecho, cuando vayáis allí, yo os a Oporto, ir por favor al Museo Guerra Junqueiro y acordaros también de Unamuno, porque Unamuno lo traía frito también por estas cosas, ¿no? Porque es una verdadera maravilla lo que tiene él. La relación con Guerra Junqueiro fue muy importante también, porque estuvo una vez casi 4 o 5 días, como empieza el libro mío, que es el de su sobrino, el que estaba en Alemania y trajo para acá con él para irlos a ver a Guerra Junqueiro, antes de la Fregeneda. Y entonces estuvo allí con él muy íntimamente, como le pasaba también con Teixeira, ¿no? Eran días y días y días y días hablando de todo, de la política, de la literatura, de lo que estaban haciendo, de la familia, de todo lo demás. Y allí, en concreto, en esta zona de, como te digo, había tenido otros en Oporto, en la finca que tenía aquí al lado, que es muy cerca, está en Barcadalba, arriba, se ve una especie como de edificios llenos que caen hacia el río Duero, como unos plantones tremendos de olivos y de viña, y allí 2 veces como mínimo estuvo bastante, unos días siempre, ¿no? Yo creo que una de ellas, sobre todo, fue a descansar de algo, cuando ya le llevaba aquí los problemas en la universidad y tal, se escapó para allá y estuvo allí. Y los dos eran 2 grandes intelectuales al final. Uno más tecnócrata, el portugués, Teixeira, Guerra Junqueiro, y otro más literario, académico, que era Miguel. Y por los dos se llevaban francamente bien en todos los sentidos. Hay coletazos de estos tremendos. Por ejemplo, como Guerra era muy político, cuando se cargaron en el año 1908, creo que fue por noviembre o algo así, o septiembre, no me acuerdo, al rey, cuando entró en Lisboa, que le pegó un tiro un anarquista,
pues huyeron todos, los que eran antimonárquicos, porque pensaban que iban a empezar a meter en la cárcel a todo el mundo, ¿no? No pasó eso. Aquí, Salamanca fue la gran capital donde se acumularon, por lo menos he contado unos 30 o 40 de los republicanos que querían que se cargara al rey de verdad y que no viniera el niñito, el que se llamaba Manuel, un chavalín de 20 y tantos años, que después lo echaron en un año, algo por el estilo, y se hizo ya la república. Bueno, no, duró más porque creo que salió en el 14 o una cosa así ya, para Londres. Pero en definitiva, él siempre estuvo en las dos cosas más importantes que pasaron en Portugal, y las tenía en Lisboa en ese momento. Uno era y el otro fue la Segunda Guerra Mundial, en el 14, cuando a él lo coge también en Figueira, y allí está un poco raspada en mi libro desde el punto de vista el encuentro. Pero yo lo pongo con el presidente de la República, que era un tipo genial también, un intelectual, un viajete majo, que también allí estaba veraneando en Figueira, y yo les hago allí sí que se vieron, pero no fue tan profundo seguramente como yo lo pienso en el libro, lo he contado en el libro. Es decir, es toda una tarde que pasean por la playa y que hablan de todo, de Europa, de no sé qué y tal y cual. No era para tanto, pero sí que se vieron, eso también es cierto, ¿no? Pero bueno, eso da pie precisamente a saber quién era también don Miguel, en ese nivel de estar hacia arriba, en ese sentido. Y termino ya como terminó él. 5 minutos, ¿vale? Para preguntas. Para preguntas. Bueno, solamente vamos a dejarlo aparte, pero digo una cosa. Toda la historia que se ha hablado de lo en el 35, creo que fue, ¿no? Cuando en Lisboa se reunieron un montón de intelectuales europeos que vinieron acá y tal y cual, y después el encuentro de Sanjurjo, por Dios, por la patria y el rey, os digo de verdad, y es verdad lo que he dicho, ni palabra se echaron. Entonces, hay muy buenas cosas hechas en esa investigación, ¿no? Porque hay todos, ¿no?, diciendo que si esto es una mancha dentro de la biografía de Unamuno. Unamuno estuvo allí porque Unamuno lo cogió mucha gente y muchas veces de actor de algo, ¿no? Pero él, cuando se ponía así de vasco, se callaba y se acabó. Y no quería saber nada de mucha gente. Su gran, digamos, como en los toros, ¿no?, detrás de esto, silencio administrativo y se acabó. Y no hay más. Por tanto, ha habido muchísimas veces que a don Miguel se le han cargado cosas que no tienen ningún sentido porque él no lo hizo, por lo menos en ese momento. Después lo haría de otra manera, ¿no? Bueno, yo no sé si de alguna manera os he abierto un poco más periodista quizá que investigador, pero el Unamuno que yo siento es ese, después de haberlo leído de arriba abajo también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Venga. Y ahora efectivamente tenemos unos minutillos para que te hagan preguntas. ¿Qué relación mantuvo con Laranjeira? No, ahí es verdad, se me ha olvidado, muchas gracias. No, es que, claro, he tenido que ir pasando. Claro, esto son cosas sacadas también de archivos, ¿sabes? No os voy a decir el destino que tiene. Es secreto de Estado. Entonces, pues mira, es verdad, es una de las fundamentales cosas que le pasaron en Portugal. No se le puede decir cariño. Don Miguel no hacía cariños. Don Miguel tenía dolores y tenía alegrías. Cariños pocos, que yo sepa. Y con Laranjeira tuvo las dos cosas. Tuvo un dolor fortísimo y sobre todo un amor por él tal. Yo en el libro lo que hice fue los puse a pasear a los dos. Y hay como no sé cuántas páginas, pero a lo mejor 10 o 12 que son un paseo.
¿Por qué? Porque era el mejor sitio. Ya no, claro, es que el problema que hay en el sistema de esto es que yo no podía ponerlos a él o a los dos juntos si no era paseando. Porque claro, Laranjeira lo hubiera metido en el barrio Las Putas, por llamarlo de alguna manera directamente. Y hombre, no, Don Miguel no estaba para eso tampoco. Lo hago un poco exageración, pero era así, ¿no? Tampoco iba a ir a misa, porque Don Miguel no tanto, pero el otro era ateo total, ¿entiendes? Laranjeira fue uno de los personajes que más pesaron en el alma de Unamuno, sobre todo en la última época en la que él iba a Portugal, ¿no? Porque era una persona verdaderamente que a primera vista era contradictoria y que era como una especie de loco que andaba por el mundo haciendo barbaridades, y no era cierto. Unamuno lo intuyó rápido, que era como una especie de humano tan potente que producía una serie de situaciones tan fuertes a la hora de buscar una justificación de algo o un pecado de otro, que a él lo dejaron aplastado a Unamuno, esa relación cuando empezó. No tenía nada que ver con la religión, no tenía que ver tampoco con el pecado, ni nada de eso. Tenía que ver con un hombre que era como si dejáramos la figura de la muerte para él. Lo mejor de Laranjeira son las cartas. Claro, ahí se ve perfectamente. Claro, porque son, como habéis visto vosotros, una de las cartas más largas que escribía. Normalmente lo hacía en folio y no sé qué. A Laranjeira, bueno, después cuando murió, él le hizo una carta que le mandó a eso, que tiene como 10 páginas, algo del estilo. O sea, quería decirlo, ¿me entiendes? O sea, fue una cosa que en el alma, en el espíritu unamuniano, fue uno de los... le sacudió todo, le sacudió de arriba abajo. Y por eso yo no voy a entrar en detalles, que eso para eso tienen los doctores que lo saben. Yo creo que Laranjeira encarna el alma de Portugal. También, sí. Sí, por supuesto, sí, sí. Hombre, Laranjeira era médico, para empezar. Había trabajado con pobres solamente en Oporto sin cobrar. Era como una especie de fraile, ¿entiendes? No se le conocían más mujeres que a las prostitutas a las que iba a ver de vez en cuando. Sí, es verdad, pero lo hacía de una manera, ¿cómo diría yo? Nada vaticana, pero desde luego nada pecadora. No sé, es que es muy difícil colocar a ese tipo, ¿entiendes? Sí. Y en cambio, Unamuno lo detectó en ese sentido que tú dices. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo por eso, todo lo que tiene que ver con Laranjeira, que se ha escrito, que se ha investigado y tal, me parece de lo mejor que se puede hacer con eso. Y es un personaje que tú dices, bueno, si él tenía presidentes de la República que eran amigos, que era, yo qué sé, poetas como el Teixeira, el otro, ¿por qué ahora este cae tan a rodillas algunas veces? En mi libro casi cae de rodillas 2 veces cuando está hablando con él, ¿entiendes? Es decir, como si el otro le dijera, no te voy a matar, pero yo no soy el mal, ¿sabes? Y es verdad, y don Miguel lo entendió perfectamente. No solamente lo entendió, sino lo metió dentro, ¿no? De eso, seguramente que él tuvo verdaderas pesadillas, porque también para eso don Miguel era bastante puñetero, ¿no? De quedarse por la noche haciendo así para arriba, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que no tenía horarios. Venía cuando le venía lo de la gana y se acabó. En ese sentido, Laranjeira fundamental. Más. Perdón. Uno sabía que se iba a suicidar. Sí, bueno, tiene... Su pesar es no haber estado con él. Por supuesto. Es uno de los textos más bonitos que hizo, desde el punto de vista humanístico, don Miguel. Los 10 folios o 12 folios que escribió después de eso y que los mandó. Es una verdadera, bueno, para temblar, vamos, en ese sentido. Yo por lo menos lo hago con... Y hombre, yo no soy nada blando, quiero decir, he tenido algunas cosillas por ahí sueltas, que lo llaman gaza y cosas de estas, ¿no? Venga más, ¿alguno?
Nada, los tengo ya unidos. No sé. A ver, Bueno, pues tú mismo, tú eres el que manda, ¿sabes? Déjame esto de las cosas así, de lo que dice Amparo, por lo menos para daros hacer el número. ahora copian mis apuntes. Cuando tenía 6, no, hombre, no, sí, porque era bien apuntado, hombre. Vamos a ver. Hice contrabando con el... Lo hacía todo el mundo por aquí, el contrabando cuando yo tenía 7 años, que me iba con un tío mío que era carpintero y que venía a traer aquí madera de castaño, que era buenísima, en Portugal, ¿no? Para allá llevábamos panes y se los dábamos a los guardiñas y para acá traíamos el café y no nos paraban. Y yo llevaba como 6, 7 años, ¿sabes? O sea que sí. Robé un libro a Saramago. Sí, es que Saramago era la leche. Yo terminé muy mal con él, porque resulta que lo llevé a un programa de libros, que era El Lector, efectivamente, que lo has citado tú. Lo llevé precisamente, no yo, sino el productor, que yo no lo conocía de nada. Y vino al programa este, que era el primer programa que hacíamos, y resulta que hacía una cosa que se llamaba... Era como una especie de libros que él publicaba todos los años, ¿no? Y que eran como recuerdos o memorias o tal y cual, ¿no? Lo hacía además con Alfaguara y se vendía muchísimo, ¿no? Y un día, estando en Lisboa, pues me vio que efectivamente me había puesto a parir, pero simplemente a parir. Un tipo que venía de París, que no tenía ni puñetera idea, que dijo que no sé qué, que se creía que... Hombre, tampoco me metió un rejón demasiado fuerte, pero me puso a parir total, ¿no? Y entonces un día se lo dije. Y me dijo... Bueno, me enteré por el libro, que me llamaron de Madrid unos amigos. ¿Te has visto lo que hice? Y digo, no, ya voy. Y me fui a Lisboa, lo compré en portugués, y también lo leí. Digo, ¿pero qué le hago yo qué le he dicho a este tío? Si no le he hecho nada y tal. Bueno, pues resulta que, ya te digo, que era un tontolaba que andaba por allí y tal y cual. Bueno, yo no voy a salir la verdad porque él mismo al final lo aceptó. Vino a presentar una de las novelas suyas, aquella que se llamaba la Catedral o algo por el estilo, que era una novela de las mejores de Saramago, y entonces vino su mujer y me dijo, me dice que quiere hablar contigo, teníamos todos los periodistas, ¿no? Que viene a hablar contigo antes de que empiece la presentación. Digo, no, pues ya es hora. Yo me había puesto atrás del todo, ¿no? Y estaba todo en Lisboa, no aquí en Madrid. Y estaba mi cámara, no sé qué, no sé cuál. Y otra vez venía, que me dice que antes de empezar que quiere hablar contigo. Que no, mira, ya he quedado fuera en el jardín para hacerle una entrevista. Se lo he dicho ya al director de Camiño, que es el que tenía la responsabilidad. Ya está. Bueno, empezó. Y se ponía así de vez en cuando, hacía así. Y me llamó. Y yo digo, está jorobado, pero bueno, al fin y al cabo yo no tengo la culpa, él ha sido él. Total, que terminó todo y vino, me agarró y me dijo, quiero hablar contigo. Digo, oye, yo con usted también, vamos allá al jardín y hablamos. Yo quería que no sé qué y no sé cuál. Le digo, mire usted, vamos a ver, ¿cómo piensa usted que un tipo como yo, que soy un mísero periodista, además con todas las de la ley, delante de usted... que va a ser pronto, todavía no había tenido el premio Nobel, que le van a dar el Nobel un día de estos, yo no me voy a poner de rodillas como usted. Lo único que he dicho ha sido, y se lo he dicho a Camiño, que quiero ganar una entrevista. Vale, pero lo que yo quiero decirte, no quiero que me diga nada. Bueno, nos hicimos esto y terminamos al final siendo íntimos con él. Y para mí fue, evidentemente. Después lo llamaba, oye... Hazme unas líneas para la ruta ibérica contigo, creo que hablaba hace un rato, ¿no? De que hacíamos una cosa con Portugal y España y tal. Nada, me lo hacía sin ver. ¿Vamos a cenar? Vamos a cenar. Vámonos. O sea, ya, amigos de toda la vida. Pero me pone a parir, vamos. No sé. Pero fue muy positivo, muy positivo. Así que, bueno, hay de todo aquí, ¿no? Corté una rosa en lo de sí, bueno, pero es una... Tome café en el lugar
Sí, esto es cierto. En el mismo lugar de playa se encontró con el general Sanjurjo, pero no se hablaron, ya lo he dicho 4 veces. Le conté a Armando, propietario de la librería de Oporto, qué niño... Ah, sí. En Oporto él, una de las cosas que tenía una manía tremenda, don Miguel, de irse a la librería Lelo, que todos ahora conocéis perfectamente, ¿no? Que es donde está esa cosa tan bonita de la que salió toda la idea de la serie de película de la chica esta, de la inglesa, Harry Potter. Y bueno, yo me hice amigo bastante, pero no tenía nada que ver con Harry Potter ni nada con eso, sino con el Armando, que es el que tenía, ahora ya no está, y que era realmente todavía una librería tremenda. Unamuno asistió a la inauguración de la librería, creo que fue en 1910 o 1911, una cosa así. Debió ser una cosa que fue a buscar a lo de los trenes y tal, y fue para allá. Y entonces iba por allí y siempre compraba cosas, y el Armando me explicó cosas divertidísimas, aunque él no lo conoció, claro, porque era mucho antes, pero me conoció, me comentó muchas anécdotas de cuando él iba allí a comprar y todo el mundo lo agasajaban, lo llamaban. Era muy, hombre, en la gente que iba a una librería, cuando iba a comprar el pan o a la iglesia no había manera, pero una librería sí. En fin, por ejemplo, este libro al portugués se publicó inmediatamente también, o sea que él ya vendía libros y lógicamente era una persona de este ámbito cultural que era muy, muy conocida ya, concretamente en Oporto, no más en otras líneas. Y bueno, pues yo creo que abrí los ojos con Unamuno cuando decían las... Ah, sí, también lo hice, pero bueno, en el libro lo cuento, ¿no? Que yo me fui al Marao con la misma esperanza que él hacía cuando se iba a otro sitio también a buscar a una iglesia o a una catedral o lo que fuera, el tizne de la historia, ¿no? Y entonces yo me cogí mi coche y me fui al Marao siguiendo los pasos que ellos dicen que en el libro ese que hizo con el Teixeira de Pascos, que estaban en Amarante y salieron de allá para allá. Y allí, hombre, cuando llegas allí lo primero que tienes que hacer, por cierto, un poquito rodeado de los molinillos ahora que producen electricidad, no muchos, yo me puse así, porque Unamuno lo hizo así, dijo, yo también hay que hacerlo, a ver cómo queda, que se ve ahora España y tal, ¿no? No, son tonterías de estas que al fin y al cabo, no sé, te quedan en el alma, ¿no? Y que de alguna manera te luces en una sombra que tú a lo mejor tienes y estás allí, sobre todo si estás solo, porque yo me pasé 2 veces 15 días haciendo todas estas cosas, ¿no? Y se aprende mucho, siguiendo a gente como este señor, ¿sabes? Don Miguel. Bueno, muy bien.